Buenas Jael, noches, para usted y todos sus compañeros, buenas noches. Muchachos, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Qué bueno verlos nuevamente por este medio informativo. Vamos a tener una clase importantísima hoy también, como todas las clases. Entonces, muchachos, bienvenidos a esta nueva clase de transporte especial de pacientes. Hoy vamos a tener un tema quizá que muchas veces para nosotros en cuanto en el desarrollo laboral decimos que es molesto, que no tenemos como tan pendiente, pero que para nuestro desarrollo laboral empresarial como tal es algo que tenemos que tener extremadamente en cuenta, porque el plan estratégico de seguridad vial es como esas normas que la empresa o la entidad para la que nosotros laboramos nos ponen, nos dan, nos implementan para que simplemente sigamos un correcto desempeño de nuestra labor, en el caso tal de nosotros como APHs o en transporte especial de pacientes, que juega un papel extremadamente importante en nuestro desarrollo laboral. Entonces, es para que en esta clase ustedes se vayan con los objetivos de que lo finalicemos esta clase, ustedes conozcan y entiendan un poco más a fondo acerca de ese plan estratégico de seguridad vial. Todos aquí conducimos vehículos en nuestra empresa, me imagino yo, ¿no? Algunos de ustedes no conducen, pero son operadores de ese vehículo de emergencia. Entonces, el plan estratégico de seguridad vial es exactamente igual, tanto para el conductor como para el operario o operador de esa ambulancia, de ese carro de bomberos, de ese equipo de defensa civil, y pues lo que compromete o conlleva a ser tripulante de una unidad de traslado de pacientes, ¿cierto? Entonces, muchachos, nuevamente bienvenidos, vamos a estar muy atentos, hoy es un poquito más teórica la clase, pero quiero que la hagamos dinámica, que la hagamos didáctica. Habemos varias personas que trabajamos en diferentes empresas en el desarrollo de la clase, entonces compartir esas experiencias como siempre lo hacemos y quizá así con esas experiencias podemos desarrollar un poquito mejor la clase. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a iniciar con esta clase importante de lo que tenemos que hacer como operadores, ya netamente hablando de una empresa, ¿cierto? Y la importancia que conlleva a este tipo, ¿cierto? Entonces, la importancia del plan de seguridad vial, más que un cumplimiento legal, es esas normas, esas conductas que yo tengo que tener como empleado para mejorar ese servicio, teniendo en cuenta de que nosotros, vuelvo y repito, transportamos personal, ¿cierto? Personal, independientemente si es condición de discapacidad o si es por algún tipo de situación de accidente de tránsito, ¿cierto? Entonces es una prevención activa de esos siniestros viales, es lo que yo puedo ofrecerle a mi empresa como operador, como conductor, de prevención en cuanto a ese tipo de situaciones que pueden conllevar a una situación de un accidente que me lesione a mí como tal o que lesione a otros integrantes de la misma flota de trabajo o lesión de otros, de terceros, ¿cierto? Que puede conllevar a esa situación en la que nos vemos involucrados en un accidente. Es también una protección integral de la vida, tanto del personal como de pacientes que conllevamos en nuestro vehículo y tripulantes, ¿cierto? Y sobre todo es el cumplimiento estricto de un marco legal colombiano vigente. Todas las empresas se llevan o se rigen durante ese cumplimiento del marco legal, ¿cierto? Entonces hoy vamos a aprender ese poquito de lo que conlleva ese marco legal, ¿cierto? Y también es una garantía de seguridad y de una prestación de un buen servicio, ¿cierto? Porque así nosotros somos empleados o somos prestadores de servicio, también tenemos que prestar un muy buen servicio. Y este plan estratégico de seguridad vial es poder hacer ese servicio de la mejor manera posible, de la manera más específica, para que ese dicho servicio se preste o se presente de una manera adecuada. Les hago una pequeña pregunta, muchachos. En el ámbito laboral que ustedes tienen, sea público o privado, independientemente que sea empresa pública o privada, ¿ustedes conocen este plan estratégico de seguridad vial? ¿Se lo han implementado? ¿Les han hablado de esto o estamos totalmente random en este conocimiento? Los escucho, muchachos, para que interactuemos un poquito. Sí, señor, ya es un tema conocido tanto en la versión anterior como en la última actualización que se realizó. Muy bien, Pablo. Muy bien. ¿Alguien más? De pronto, los compañeros que estén presentes. Profe, Cuénteme, William. profesor, primero que todo, muy buenas noches a usted y todos los compañeros. Buenas noches, William.
Profesor, te cuento que en donde yo estudié como paramédico, esa clase, nos dieron clase de ambulancia, pero esa clase no la dieron. Y hay muchas instituciones que no la dictan, no hacen ese estudio. Muy bien, William, muchas gracias. ¿Alguien más? Henry, Sandra, Liliana, Buenas noches, A ¿alguien? profe, nivel, ¿cómo está? Hola, Henry, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, pues sí, nosotros tenemos, digamos, una actualización eh, Ujú. del plan de seguridad vial. Sin embargo, siempre, digamos, se hace hincapié en que tenemos el, el Código Nacional de Tránsito como el pilar de todas las políticas de tránsito, ¿no? Para aclarar, digamos, una cuestión, el código dice, es válido en todo el territorio nacional en vías privadas y vías públicas. O sea, si hay un accidente dentro de una empresa, a pesar de que es privado, el código es el que nos va a tratar. Entonces, ese plan de seguridad vial, pues me parece interesante que uno tiene que aterrizarlo a ese Código Nacional de Tránsito y, digamos, eh, tener como las variables que se manejan en el momento. Aunque Ujú. hay, digamos, tres operadores que son, digamos, los que están en línea, eh, hay otros que movemos las máquinas de forma segura, como un backup, ¿no? Entonces siempre Ok, estamos, digamos, manteniendo esa política. Gracias, profe. gracias, Henry. Sandra, te escuchamos. muy buenas noches para todos, profe, mucho gusto. En el sistema de gestión integrado se debe ya implementar como sistema de seguridad en el trabajo en todas las empresas que cuenten Ujú, con carros propios o vehículos propios o terceros. ujú. Oh, Entonces, sí tengo más o menos conocimiento de lo que estás hablando. muy bien, Sandra, muchas gracias. Ariosto, te escuchamos. Buenas noches, profe. Buenas Sí, noches. ese tema del programa de seguridad vial, de estratégico de seguridad vial, ahorita las empresas ya es como muy, digamos ya muy conocido porque se han ido Ujú. implementando como los sistemas de seguridad de trabajo. Sí, los sistemas el plan de estratégico de seguridad vial, que obviamente pues tiene como objetivo el prevenir colisiones y riesgos en las vías de las diferentes, Exactamente. pues, digamos, dentro de la empresa, y Ujú. también tiene como objetivo promover la cultura del tema del ámbito de conducción segura, Exacto. el tema de evitar accidentes, y obviamente otro de los que o sea, va a base es cumplir con los requisitos legales que nos da en este caso el tránsito y transporte. Entonces es algo muy familiarizado que ya hoy se está implementando con el simple objetivo y con el objetivo de evitar accidentes. Entonces, Muy bien, Ariosto. Exactamente. pues, Esa es la política. Muchas gracias. Juan Pablo, lo escuchamos. Muy buenas noches, compañeros, profe. Buenas noches. Bueno, aquí en el Cuerpo de Bomberos, eso ya está implementado. El profesional en salud y seguridad en el trabajo es el Ujú. encargado de dar estas capacitaciones, más que todo el personal de conductores y en general, porque todo el mundo tiene que tener conocimiento de este plan Exactamente. estratégico, pero sí ya está implementado aquí en el Cuerpo de Bomberos. Gracias, profe. Muy bien. Muy bien, Andrés, te escuchamos. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. Hay sitios de plan estratégico de seguridad vial donde que es mejor la educación y la prevención a través de estos módulos, ya que pues hay momentos en que nosotros no solamente como operadores, sino también como tripulantes o inclusive personal externo, bien sea bomberos, defensa civil o Cruz Roja, Ujú. tienen que tener ese conocimiento porque no solamente los actores viales son solo los conductores, no, también somos nosotros los peatones, también somos nosotros los ciclistas, también somos nosotros los que nos transportamos de algún tipo de vehículo, o ya sea bien patinetas, motos, etcétera, etcétera. También Exactamente. la implementación se debe dar, y pues el ministerio no lo ha regulado, pero la norma dice claramente que un profesional tiene que dictarlo directamente, que tenga la resolución y el aval directamente para eso. Un ejemplo, un agente de tránsito, porque hay veces los de seguridad y salud en el trabajo tienen el conocimiento, pero no tienen la competencia como tal. No, por decirlo así, yo puedo ser Exactamente. técnico
o tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo, pero mi competencia no es seguridad vial. No tengo algo que me certifique que yo diga, venga, usted es un actor vial, yo le puedo dar la capacitación y lo puedo certificar. No, señor, bajo la resolución exactamente 1072 y 1076 del marco legal dice que tiene que ser un profesional titulado, aunque hay veces a los de seguridad y salud en el trabajo, ellos tienen su diplomado en seguridad vial y ellos es lo que nos lo pueden dictar. Es lo mismo Ok, que pasa con la implementación de las tomas de pruebas de alcoholemia. Eso tiene que hacerlo directamente un médico ocupacional o una exacto, persona que tenga directamente el diplomado en este tipo de procedimiento. exactamente. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Entonces, mire que la mayoría de los que estamos en la clase tenemos el conocimiento de lo que es el Plan Estratégico de Seguridad Vial, ¿cierto? Es simplemente esas normas que nuestra empresa para la cual laboramos nos implementa en cuanto a una prevención, como decía Andrés y como decían varios de los compañeros, no solo son los actores o los conductores, sino los tripulantes y todo lo que conlleva una empresa, ¿cierto? Porque seguridad, cuando hablamos de seguridad es de todo, y cuando hablamos de seguridad vial es desde el momento en el que nos subimos en nuestro vehículo o antes de subirnos a nuestro vehículo con todo lo que tiene que ver con la prevención, ¿cierto? Y en el desarrollo de nuestra actividad laboral. Muchas gracias, muchachos, por la participación. Eso me gusta que estemos activos. Entonces, el objetivo de la clase hoy es que ustedes comprendan un poquito más a fondo sobre la estructura y el propósito fundamental del plan de estratégico de seguridad vial en cada una de sus empresas, ¿cierto? Identificar esos componentes técnicos necesarios para poder, y que la empresa diseñó para poder entenderlo y poder implementarlo, ¿cierto? Recordemos que el plan estratégico de seguridad vial en cada empresa es diseñado, como decía Andrés, por el encargado de seguridad y salud en el trabajo, el CISO, bueno, este canzón que nos está molestando cada rato porque nos pongamos las botas, nos pongamos el casco, que nos tienen que estar recordando lo que realmente tenemos que hacer, ¿cierto? Ese CISO o esa persona encargada de seguridad y salud en el trabajo es esa persona que diseñan, implementan, capacitan, como decía Andrés, con obviamente las capacidades técnicas y tecnológicas para poder dar esa capacitación. En varias empresas lo hace Tránsito de cada una de las ciudades, en otras empresas, si el seguridad en el trabajo tiene diplomado, lo realiza ellos, pero siempre esas capacitaciones deben ser continuas y retroalimentativas en cuanto a cambio de cualquier tipo de normatividad, ¿cierto? Reconocer esas fases críticas de implementación y de evaluación continua. Esto es un continuo aprendizaje y una continua evaluación de las cosas que pueden llegar a suceder aprendiendo de los errores. Hubo un accidente de una ambulancia que iba en una clave roja y se accidentó. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las posibles causas? ¿Se pudo prevenir? ¿No se pudo prevenir? Dice un dicho que todo accidente puede ser evitable y prevenible, ¿cierto? Independientemente de la situación, es simplemente aprender de esos errores que se han ido fomentando o se han ido presentando y de esos mismos errores hacer un análisis práctico y de esos mismos errores aprender, ¿cierto? Y aplicar los conceptos y normas específicamente en el transporte asistencial. Ahorita sí vamos a hablar directamente del transporte asistencial, de lo que nosotros vamos a realizar como bomberos, defensa civil, APHs, empresas de ambulancias, clínicas, hospitales, todo lo que tiene que ver con ese transporte asistencial. Recordemos que nosotros trasladamos pacientes y esos pacientes que nosotros trasladamos, como hablábamos en la clase pasada, deben llegar a su entorno seguro, ¿cierto? Entonces, este sistema de plan estratégico de seguridad vial es un sistema que se diseñó no porque el gobierno se lo quiso inventar o porque simplemente un loco dijo, no, vamos a ponerle las reglas a estas personas. No, ese sistema es un sistema que se implementa para salvar vidas. ¿Las vidas de quién? De nosotros como operadores y de nuestros clientes o pacientes, ¿cierto? Es un sistema diseñado para prever situaciones que a futuro pueden conllevar a un accidente. Simple y sencillamente, por eso se llama plan estratégico de seguridad. Y cuando hablamos de seguridad es prevención, ¿cierto? Entonces es un sistema de gestión integral para la salud vial, es decir, un sistema diseñado para prevenir accidentes, herramientas diseñadas para la prevención de los mismos accidentes como tal. Siempre que hablamos de un accidente, tenemos que tener en cuenta que es vidas las que están en juego, ¿cierto? Entonces, el enfoque es la reducción de esas lesiones o de esa pérdida de vidas. Hace muchos años atrás, cuando las empresas quizá no tenían implementado este tipo de gestión, las vidas eran, los accidentes sucedían y simplemente se perdió una vida, ¿cierto? Hoy en día estos sistemas de prevención se enfocan en precisamente eso, tratar de evitar que lo que quizás sucedió en el pasado no se repita y más en la parte de seguridad vial.
Lo que hablábamos en la clase pasada de los límites de velocidad permitidos en los vehículos de emergencia, que nos regimos a la misma norma de tránsito que nos regimos en todo el país, independientemente de que sea una ambulancia o carro de bomberos, que nosotros tenemos unos dispositivos luminosos y sonoros, como lo hablamos en la clase pasada, que nos ayudan a disolver o dispersar un poco el tráfico, pero no quiere decir que yo pueda arrancar en ese carro, ¿cierto? Entonces, ese plan estratégico de seguridad vial es precisamente para eso, para que esos detonantes de emergencia se conlleven y se lleven a cabo, pero con una normatividad que nos obliga a que la empresa tenga ese plan estratégico y que ese plan estratégico esté diseñado y esté enfocado a las normas de tránsito vigentes, ¿cierto? Y es una obligación legal de todas las empresas públicas o privadas que tengan una flota de vehículos implementar este plan de seguridad vial. Cuando hablamos de vehículos, pueden ser vehículos automotores eléctricos, vehículos automotores de tracción animal, vehículos automotores, camiones, tractomulas, barcos, todo lo que tenga que ver con seguridad en movimiento es seguridad vial, ¿cierto? Entonces, preguntas, dudas, inquietudes, muchachos, aportes. Acuérdense que a mí me encanta que ustedes aporten para este tipo de situaciones porque es importante el voz a voz y lo que podamos tener en cuanto a experiencias que hayan sucedido en este marco del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Yo sé que en algún momento todos podemos cometer un error, todos podemos pasar por alto algún tipo de situación, la que nos conllevó a un accidente y pues ese accidente derivó la lesión de un compañero o simplemente arranqué muy duro la ambulancia o el carro de bomberos o la patrulla y mi compañero no estaba asegurado con el cinturón, que por ley tiene que ponérselo apenas se suba a la ambulancia, y mi compañero se lesionó la cabeza. Eso es un accidente o una situación que generó una lesión, ¿cierto? Y para eso precisamente es esto. Vamos a hablar un poco del marco normativo de este plan de seguridad, plan estratégico de seguridad vial. Pablo, lo escuchamos. Profe, buenas noches. No, quería de pronto agregar algo también, y es que desde el año 2012 también, cuando se empezó a trabajar lo del transporte de mercancías peligrosas, se empezó a abrir la puerta para que cayésemos todos en cuenta de la necesidad de tener una serie de planteamientos para atender los diferentes incidentes que se nos pueden presentar a nosotros en la vía. Sí, De igual manera, también tener en cuenta que estos planes estratégicos de seguridad son planes completamente transversales a todas las áreas de la empresa y teniendo en cuenta también que hasta hace realmente poco tiempo no estaba considerado el conducir un vehículo como una tarea de alto riesgo, pero es claro que cuando toda la vida de todos los pasajeros dependen de una sola persona que va conduciendo y que si esa persona no durmió bien, no descansó bien o tiene problemas, está estresado, alguna cosa, pues de él depende la vida de absolutamente todos los pasajeros, fue cuando se le empezó a dar especial importancia a este tema. De hecho, incluso también eso derivó en la nueva reglamentación que también entra a identificar, eso fue creo que a finales del año pasado, como otro riesgo que no estaba identificado como el riesgo del estrés laboral, ¿no? Y ya lo empezaron a agregar ahí también como esas tareas de riesgo, esas actividades en las cuales hay que tener especial cuidado porque la vida de muchas personas puede depender de esas condiciones. Exactamente, Pablo, muchísimas gracias por ese aporte. Es algo totalmente cierto lo que decía Pablo al final del estrés laboral. El estrés laboral ya es causal hasta de incapacidad. Entonces, nosotros que conducimos o que estamos andando en vehículos de emergencia y el solo sonido o la sola manipulación de un paciente genera un estrés, ¿cierto? Y estamos expuestos a una gran cantidad de decisiones rápidas que pueden conllevar a que mi pensamiento no razone y pueda ocasionar un accidente. Entonces, esto es algo muy importante y por eso el plan de estratégico de seguridad vial es uno de los temas de estas clases porque ustedes deben comprenderlo, entenderlo y analizarlo en cada uno de sus entornos laborales. Sandra, te escuchamos. Profe, es como a nivel de socorros. Cuando nosotros entramos en la unidad de respuesta, el encargado de toda la seguridad del vehículo es el conductor, entonces el vial en ese momento. Él es el que no arranca si no se colocan los cinturones, si no están cerradas las puertas, y cuando uno se va a bajar, él es el que dice, podemos bajarnos o no. Hasta que no da la orden de bajarnos, no nos podemos bajar del vehículo. Yo creo que se debería hacer para todos, tanto personal de carros particulares, empresas y todo, porque es algo o una norma muy puntual en el cual la seguridad depende del vial, de todos los tripulantes que estén dentro del vehículo. Exactamente, Sandra dijo algo muy específico y es cuando hay un comandante de tripulación o un encargado, como lo decía Pablo,
es una sola persona que va conduciendo el vehículo, los otros somos operadores, el resto que estamos en el vehículo somos operadores, y nuestra vida depende única y exclusivamente de las acciones y de lo que esa persona que va conduciendo el vehículo realiza, ¿cierto? Entonces, por eso es importante, como lo decía Sandra, que esa persona tome esa vocería y en el marco legal o en el marco de seguridad sea la persona encargada de decirnos, yo no voy a arrancar si usted no se puso el cinturón, porque hay personas que se suben a la ambulancia o se suben al vehículo de emergencia y simplemente no se ponen el cinturón porque no quiso. Entonces es importante esa implementación de la palabra, de decir, ponte el cinturón, es por la seguridad suya y la seguridad de todos, ¿cierto? O yo por lo menos como operador me subo a mi ambulancia y me doy cuenta que mi compañero conductor ni siquiera se puso el cinturón de seguridad, ¿cierto? Entonces simplemente va inseguro, y si él va inseguro, todos vamos a ir inseguros. Entonces esto es muy importante, y gracias Sandra y Pablo por los aportes. Como lo decía Pablo, es importantísimo llevar la vida de todos en nuestras manos, ¿cierto? Y pues Sandra tocó un tema específico también, que es la seguridad al momento de estar en la parte operaria, es decir, todo lo que conlleva el entorno de desarrollo de levantamiento de accidentes, todo lo que yo pueda observar o como conductor puedo observar antes de la seguridad de mis compañeros. Si voy a recoger un accidente en curva, la forma de la ubicación de la ambulancia, como hace unos clases atrás lo decía Henry, que no debe ser ni adelante ni atrás del accidentado, sino al lado, a la parte lateral, para que no vaya a ocurrir otro accidente más aparte de lo que estamos haciendo. Entonces, esto precisamente es para eso. Entonces, muchachos, normatividad del sustento legal del Plan Estratégico de Seguridad Vial. En el 2011, la ley 1503 del 2011, que es la promoción de la formación de esos hábitos y comportamientos de conductas en seguridad vial. Es simplemente esos, como lo decía Sandra ahorita, esos hábitos que deben ser repetitivos en el momento de elaborar en mi vehículo como operador o como conductor, ¿cierto? Que van a conllevar a que ese comportamiento sea una conducción segura y una operación segura como tal, ¿cierto? Esto es muy importante especificarlo y tenerlo en cuenta, porque si yo sigo esos hábitos como tal, lo vuelvo un hábito, lo que me están enseñando lo vuelvo un hábito, lo puedo generar como un comportamiento de conducta repetitiva, y esa conducta repetitiva va a llevar a que los procesos se hagan correctos, ¿cierto? Muy claro esta parte. El decreto 2851 del 2013, que es la reglamentación de la ley 1503, es decir, una reglamentación de la ley del 2011 en el 2013, que establece la obligación para cada una de las empresas a implementar ese plan estratégico de seguridad vial. Como le decía Pablo hace un rato, es que la ley se va afianzando y se va modernizando para que ese plan estratégico sea una obligación para empresas públicas y privadas, implementarlo, sustentarlo y mantenerlo. Eso es algo muy bueno, porque es algo de protección para nosotros mismos como empleados y protección para la prestación del servicio, y sobre todo para que la parte legal, de responsabilidad legal y civil, se conlleve de una manera adecuada. Es decir, si se cometió un error, esa parte legal y esa parte del plan estratégico se compruebe que se realizó o no se realizó como tal. En el 2014, la ley 1565, que es una expedición de la guía metodológica para la elaboración de ese plan estratégico de seguridad vial. Es decir, en el 2013 lo implementaron, pero en el 2014 hicieron la guía y desarrollaron esa guía para que cada una de las empresas tuviera un cronograma o tuviera un organigrama de cómo implementarlo en cada una de las situaciones en las que conllevan, ¿cierto? Les recuerdo un poco que este marco normativo del plan estratégico de seguridad vial se debe implementar en empresas, como lo decíamos anteriormente, que tengan vehículos automotores. Si es una flota de más de 3 vehículos, ya deben implementar ese plan estratégico de seguridad vial. ¿Listo? Y en el 2022, la resolución 4595, que es la nueva metodología, se implementaron, se encontraron fallas, y se reanudaron o se reestructuraron esas normas, ¿cierto?, para el diseño de la implementación y posterior verificación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Este es el marco legal que sustenta el Plan Estratégico de Seguridad Vial desde el 2011, que se empezó a implementar, hasta el 2022, que es la última normatividad que ha salido, la última resolución, específicamente hablando del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Es decir, estas normas son las dichas y llevadas a cabo para que ese tipo de acciones que nosotros desarrollamos en nuestro ámbito laboral se cumplan como tal, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes deben implementar el plan estratégico de seguridad vial? Las empresas o flotas propias o arrendadas o alquiladas, los carros que utilizan renting o
simplemente los vehículos que utilizan vehículos de reparto que tengan más de 10 o más vehículos, ¿cierto? Organizaciones dedicadas al transporte asistencial y especial de pacientes. Ya aquí cambia. Esto es en empresas de flota propia, es para empresas de otro tipo de situaciones. Vehículos de carga, vehículos de transporte de alimentos, pero cuando hablamos de transporte asistencial y transporte especial de pacientes, después de 3 vehículos ya deben implementar este tipo de situaciones, ¿cierto? Contratistas que utilizan el vehículo para el desarrollo de sus actividades laborales, empresas como Ecopetrol, empresas como la electrificadora, empresas de acueducto que alquilan, utilizan vehículos contratistas, ellos también deben regirse en el mismo plan de seguridad vial, estratégico de seguridad vial de cada una de las empresas, ¿cierto? Y las entidades públicas o privadas que administren y contraten 2 o más conductores, es decir, cualquier empresa pública o privada que contrate más de 2 conductores ya tiene que tener ese plan estratégico de seguridad vial implementado y estudiado, entregado y comprobado a cada una de esas empresas o situaciones en las que simplemente movilicen un vehículo. Aquí nosotros como prestadores de servicios de salud, en el plan estratégico de seguridad vial tenemos un ámbito mucho más elevado a la prestación de las empresas que quizá transporten alimentos. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros, al igual como decía Pablo, cuando va un vehículo automotor, un bus o un tren o cualquier tipo de vehículo que lleve personas que dependen de una sola persona al mando, ¿cierto? Nosotros como transportadores o, o prestadores de servicios de salud, tenemos que tener en cuenta que aparte de que transportamos gente, el paciente, transportamos el familiar, mi compañero o el médico o el compañero que llevamos, también llevamos una situación que va a generar estrés. Por eso los planes estratégicos de seguridad vial implementados en este tipo de situaciones deben ser mucho más específicos, claros, directos y concisos para que esa prestación de servicio se lleve a cabo de una manera mucho más eficaz, ¿cierto? Entonces nosotros debemos tener mucho más en cuenta que todo lo que llevamos acá en cuanto a prestación de servicio es personas, esas personas enfermas que nos van a estresar, nos van a llevar y por eso la normatividad debe ser mucho más clara. Antes de continuar a la siguiente parte, quisiera que ustedes me contaran si en el desarrollo de ese ámbito laboral, hablando del plan estratégico de seguridad vial, han tenido alguna situación en la que conlleve alguna lesión de algún compañero y qué correctivos quizá tuvieron que hacer, como no llamados de atención, lo llamemos así, sino como correctivos en cada una de sus empresas, si de pronto han tenido alguna situación que conllevó a este tipo de acciones. Entonces no sé si alguien quiera agregarnos esto. Profe. Cuénteme, Pablo, lo escucho. Bueno, el año pasado, hacia el mes de mayo, perdón, en el 2014, me encontraba laborando en una planta a las afueras de una ciudad en Cundinamarca. Yo había dejado mi moto parqueada en un lugar que es donde todo el mundo las dejaba parqueadas. Llegó un vehículo cargado con andamios, el conductor se bajó, no tuvo la precaución de asegurarlo, el carro se desengranó y se fue contra todas las motos, entre ellas la moto mía, generándole pues unos daños bastante grandes. Al momento de buscar responsabilidades, la empresa en la cual yo estaba laborando, inicialmente se lavó completamente las manos porque ellos decían que eso quedaba por fuera de la empresa y que ellos no eran responsables y que el lugar donde estábamos era prohibido parquear en ese lugar. Entonces, en ese momento, cuando ellos dijeron eso, yo inmediatamente activé toda una cadena legal en la cual empezamos por absolutamente todos. Primero, ¿de quién es el vehículo? Listo, el vehículo es de un contratista. Contratista, permítame por favor los preoperacionales de ese vehículo del día de hoy, antes de salir, y eso fue todo en caliente. ¿Por qué los está solicitando? Porque sencillamente ese vehículo, al dejarlo engranado, se desengranó, se le soltaron los frenos, y al hacer una verificación tomamos una serie de registros fotográficos y encontramos que tenía fugas de líquido de frenos y de igual manera tenía completamente empapadas ambas ruedas, lo que quiere decir que ese vehículo salió a carretera sin que le hubieran hecho los preparativos o los acondicionamientos adecuados que establece también el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Como la responsabilidad es solidaria, después fui y llamé como se diría, al estrado. Procedí también a llamar a quien había contratado a ese tercero, el que contrató ese carro, que era una empresa que sí trabajaba al interior. Entonces ellos decían, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Les dijimos, qué pena, pero sí tienen que ver. ¿Por qué? Porque si ustedes contratan a una empresa,
y esa empresa les está prestando un servicio de transporte, ustedes deben verificar que esa empresa cumpla con el plan estratégico de seguridad vial. Por lo Total, tanto, el conductor debe contar con la ARL, con la EPS, el vehículo tiene que tener un plan de mantenimiento, debe tener el SOAT, la tecnomecánica y una cantidad de registros que debe manejar, y ustedes como contratantes debieron habérselo solicitado a esa empresa antes de permitir que ese vehículo les prestara a ustedes un servicio. Entonces, exacto. ahí quedaron enyardados completamente. Dentro de ese mismo proceso, entonces también llamé a la empresa interventora. Entonces ellos decían, nosotros no tenemos nada que ver con eso, y dije, qué pena, pero sí. Ustedes son los interventores entre el dueño del trabajo y las empresas que están participando en esta actividad. Por lo tanto, ustedes deben verificar que cada uno de ellos cumpla con el plan estratégico de seguridad vial. Si esto ocurrió fue porque ustedes no le están haciendo control a la empresa que contrató a ese tercero, tampoco le hicieron seguimiento a ese tercero, y a raíz de eso se generó un incidente. Luego también se escaló al gerente de la planta era una planta de Ecopetrol, una planta de Cenit. Entonces él dijo, yo no tengo nada que ver en ese cuento porque eso se hizo en un lugar donde es prohibido parquear. Entonces el primer llamado que se le hizo, le dijimos, bueno, venga para acá, si usted dice que ahí es prohibido parquear, muéstreme dónde está la señalización que dice que ahí es prohibido parquear. ¿Por qué? Porque no era una vía primaria, secundaria ni nada, sino que era una vía que llegaba única y exclusivamente a esa planta. Y si es prohibido parquear, entonces díganos dónde está la señalización o ustedes qué hicieron para prevenir eso. Y si en el lugar es prohibido parquear, ¿por qué ustedes, los funcionarios, tienen los vehículos de ustedes también parqueados sobre esa misma vía? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que al ser la responsabilidad solidaria, también se le aplicó a esa planta que debían presentar el plan estratégico y verificar el por qué no se le había dado cumplimiento a toda esa cadena de ahí hacia abajo. Obviamente lo que se encontró fue que el que contrató, el interno que contrató al externo, no verificó eso, no verificó las condiciones del vehículo, no verificó las condiciones del conductor, no verificaron que se haya cumplido con los documentos preoperacionales, y obviamente el dueño propietario de ese vehículo tampoco garantizó eso. Y finalmente también se llegó al punto en el que el conductor del vehículo se había dedicado también a manejar lo que en el algo popular nosotros llamamos como los documentos de cumplimiento. Es decir, los documentos con los que yo cumplo, pero miento. ¿Sí? Exactamente. Entonces él lo que hacía era que llegaba todos los días y chuleaba en todos esos formatos que todo estaba perfectamente bien. Llantas bien, frenos bien, dirección bien, mantenimiento bien, agua bien, papeles bien. Pero lo hacía sin revisar el vehículo. Cuando a mí me llaman y me dicen, ¿usted por qué se atreve a hacer esa acusación tan grave? Sencillo, porque es que si el conductor verdaderamente hubiera revisado ese vehículo antes de salir, pues se habría dado cuenta de que el vehículo trae una fuga que no se le armó acá en el lugar, sino que ya es vieja porque está completamente empapado el motor con aceites hidráulicos. Él debía haberse dado cuenta de que las llantas estaban empapadas, debió haberse dado cuenta de que el tarro del freno estaba también con elementos que indicaban que había un goteo, que había un mal estado de funcionamiento. Y también deberían haber verificado que el supervisor, antes de permitir que el vehículo saliera, le debieron haber hecho una revisión adecuada. Entonces ahí es claro que el plan estratégico entró a jugar y a ellos les incurrió pues en una sanción porque tuvieron que pagar absolutamente todos. Pagó la aseguradora, pagó el dueño de la camioneta, pagó el dueño de la empresa al que estaba afiliado, pagó el interventor, pagó el que lo contrató e incluso hasta el de Cenit pagó. El resultado fue que me pusieron a estrenar vehículo. Muy bien. Bueno, hay algo, Pablo tocó un tema muy específico y importantísimo, y muchas gracias, Pablo, por el aporte, que es simple y sencillamente que todos los actores no cumplieron con la cadena que tenía que ser el plan estratégico de seguridad vial, ¿cierto? Un conductor que sale a operar con un vehículo en malas condiciones, y aún más en el caso que nos cuenta Pablo, que es una fuga de líquido de freno, es un vehículo que no puede salir a operar. Por eso este plan estratégico de seguridad vial es tan importante, y me gusta la apreciación de lo que nos cuenta Pablo, porque ese tipo de situaciones conllevan a un accidente. Imagínense ustedes que no fuera ese vehículo que nos está contando Pablo, sino fuera una ambulancia que se dirige a recoger una situación de accidente, y cuando el compañero no hizo, simplemente chulió el chelis porque lo quiso hacer, como dijo Pablo, simplemente lo hizo por hacerlo, pero no verificó visualmente ni mecánicamente que el vehículo estaba presentando esa falla, entonces no cumplió con el plan estratégico de seguridad vial, y la responsabilidad es de él como conductor de ese vehículo, porque yo puedo chulear que todo está bien, pero ocasionó el accidente y viene la investigación en la cual el accidente hubo 5 muertos, entonces esa situación conlleva a un accidente, y por eso estos planes estratégicos de seguridad vial deben cumplirse. Y muchas gracias, Pablo, por el aporte. Sandra, te escuchamos y ya le doy paso a Esmeralda.
Sandra, ¿sí? Profe, no ha alzado la mano. No, ahí estaba alzadita, listo. Entonces, Esmeralda, te escuchamos. Ay, profe, qué pena la hora, sino es que no tenía conexión y como estoy en domicilio, entonces se me dificultó un poquito entrar temprano, qué No, pena. no te preocupes, aquí estamos ya. Entonces, listo, ¿nos quieres hacer algún aporte o simplemente nos quieres informar que llegaste? Listo, no pasa nada entonces, muchachos. Y Pablo tocó los temas específicos en cuanto a todo lo que no se debe hacer y él, Pablo, investigó, indagó y ocasionó una cadena, un suceso de situaciones que conllevaron a dar responsabilidades, ¿cierto? Como decía Libardo, excelente esa cadena de sucesos, exactamente, esa cadena de sucesos conllevaron a que nos dimos cuenta de que se cometió un error, de que ese error conllevó a una situación de accidente que afortunadamente no hubo víctimas, pero que generó un evento, el cual genera una investigación y que genera responsabilidades. Esto es importante, muchachos, para que lo tengamos muy en cuenta y miren que la importancia de realmente tenerlo presente. Los 5 pilares fundamentales del Plan Estratégico de Seguridad Vial, cuando se activaron, simplemente es una gestión institucional, ¿cierto? Es esa gestión. Profe, Cuénteme, William. profe, una preguntita. O sea que en ese caso del accidente de las motos ahí, ¿quedan involucrados todas las empresas o hay una sola empresa para responder por todo eso? Que la investigación, pues sí, lógico, muy buena, muy, sí, porque muchas veces, por ejemplo, en el caso mío me dedico a eso, sí, pero en ese caso no lo entendí bien, porque, por ejemplo, decir si el dueño del vehículo es el que, pues, prácticamente la culpa fue suya, por lo que sí, salió, el carro en sí no tenía tecnomecánica, sí, porque si lo hubiera tenido, eso no hubiera pasado, sí. Aunque, bueno, ahí... Si me permite, profe, le puedo responder. Claro, Pablo, precisamente. Pero en la cadena de sucesos y en la cadena investigativa lo que hay que tener en claro es que todos pueden ser culpables por acción, por omisión o por extralimitación. En este caso, el conductor tiene la primera responsabilidad, pero es que resulta que ese conductor no se maneja solo. Ese conductor, para poder salir, tiene que seguir unos controles preoperacionales que son controlados en la empresa. Estamos hablando de que antes de salir debe pasar por una prueba de alcoholimetría, que muchas empresas lo hacen, debe tener un plan de operación de ruta, que eso lo debe controlar el jefe de transportes de la empresa, debe pasar por la parte de seguridad y salud en el trabajo, donde verifique que la orden de servicio, donde dice que él va a salir de su área de trabajo y va a ir a otro lado, está ahí. Entonces ahí todos entran a responder solidariamente. En este caso, obviamente ambos vehículos estaban afiliados a la aseguradora, pero cada aseguradora entra a pelear porque ellos tampoco van a soltar plata por soltar, y se empieza también el proceso. Entonces cada cual tiene que demostrar qué tanto o qué tan lejos te llegó la responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? La primera responsabilidad recae sobre quién, la aseguradora, pero la aseguradora dice, qué pena, pero es que yo no voy a cubrir sino un porcentaje. Y yo cubro un 60% del valor eso, porque es la póliza que me tienen contratada. Entonces, ¿qué hace la empresa automáticamente? Dice, listo, pero entonces venga, conductor, usted de malas, papá, usted fue el que cometió el daño por imprudente, porque verificaron y resulta que no había hecho los preoperacionales, entonces dice, usted tiene que cubrir ese otro 40%, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Hay otros valores que también se deben cubrir, y entonces ahí empieza cada uno desde su nivel de responsabilidad, y cada uno entra con responsabilidad, ya sea administrativa, penal, o de acuerdo pues al ámbito, entra a responder desde los diferentes niveles jurídicos. Exactamente. Entonces ahí en esa parte es donde todos quedan directamente comprometidos y todos deben entrar a responder cada uno desde una parte diferente. Profe, otra pregunta. Sí, cuéntame, William. Una preguntita. Bueno, resulta que pasa que en estos días ocurrió un accidente acá en el Valle, acá por donde estoy trabajando de vigilancia en este momento. Resulta y pasa que esta es una calle, se puede decir, ciega, donde solamente están las empresas de cargas y transportes, solamente entran tractomulas, camiones ¿sí? Listo. Los andenes mantienen llenos de los camiones y de vehículos. No hay el acceso peatonal. Resulta y pasa que en la calle, pues un camión echando reversa no se dio cuenta que detrás de él estaba la moto con
con un señor que iba y la moto se le apagó en ese momento que él estaba echando reversa. Pues no, el accidente no fue, bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, pero sí lo alcanzó a lesionar. Entonces, en ese caso, imagínese usted, todas las empresas, sabiendo de que pues debe haber una organización, estaban obstaculizando el andén que es para el peatón y no había andén, ¿sí? No sé en qué habrá terminado eso, porque pues eso ya fue a las 6 de la mañana cuando yo estaba entregando el turno, no sé qué hubiera ocurrido ahí. Necesitaría en ese caso que usted ve, por favor, ahí me aclarara ese pedazo, a ver, más o menos. Bueno, quizá más o menos lo que le entiendo a William, es un accidente de tránsito, ¿cierto? Porque son dos vehículos los que están involucrados. Es una motocicleta y un camión, ¿cierto? Pues si es un accidente de tránsito, digamos que la empresa encargada por ser una vía pública, así sea un tapón, es una vía pública, pues el ente encargado sería tránsito, ¿cierto? Ya la responsabilidad empresarial como tal de ese camión, si el camión está afiliado a la empresa, pues vendría a ver en el caso del plan de estratégico de seguridad vial, si la acción del conductor influyó en ese accidente o no, ¿cierto? Pero pues digamos que el ente encargado de ese tipo de situación de resolución del accidente sería tránsito como tal, si es en una vía pública. Pero pues la empresa encargada del camión o la empresa a la cual está afiliada el camión también debe entrar a tener responsabilidad y entrar a la investigación de qué pudo haber ocasionado el accidente y si pudo ser o no puede ser evitable. ¿Listo? Sí, en ese caso sí tenía que haber sido evitable porque ya te digo, los andenes peatonales están llenos de vehículos, de motos, tractomulas, camiones, entonces el peatón no tiene por dónde andar, le toca bajarse a la calle, ¿sí? Pero entonces como estaba involucrada la moto que iba, porque no tenía campo, se le apagó la moto en el momento que él vio que una tractomula estaba echando reversa y ahí fue el accidente. Sí. Bueno, recordemos muchachos, y muchas gracias William por el aporte, recordemos muchachos que las vías, no, y lo digo por el caso de las ambulancias, he visto situaciones en las que las ambulancias se montan por los andenes, independientemente de la emergencia o urgencia que yo lleve en mi ambulancia, la decisión de tomar una vía alterna en contravía o pasarse un semáforo en rojo, subirse por un andén, esa decisión puede conllevar a un accidente y ese accidente puede conllevar a víctimas fatales o lesiones graves en un accidente, ¿cierto? Y recordemos que la responsabilidad en ese caso viene siendo directa y exclusivamente del conductor, muchachos. Vuelvo y repito lo que decíamos en la clase pasada, que la decisión de hacer eso es del conductor y el conductor se rige a unas normas de tránsito específicas y esas normas de tránsito específicas nos rigen para todo el territorio nacional. Entonces no es porque yo sea una ambulancia, sea un carro de bomberos o sea una defensa civil o todo, pueda pasar por encima del que sea y como sea. Eso solo lo vemos en las películas y en las películas pasan de todo, pero en la vida real la responsabilidad, como decía Pablo, viene a la responsabilidad de por qué tomé la decisión, por qué lo hice, quién me dio la orden, cómo me dio la orden, o si simplemente actué a conciencia propia. Los muchachos, muy en cuenta eso. Entonces seguimos los cinco pilares fundamentales. El uno, la gestión institucional, lo que la empresa hace, ¿cierto?, para que esa gestión se realice. Como pilar 2, el comportamiento humano, la selección y capacitación del control de los hábitos de los conductores, capacitación y selección, ¿cierto?, de los conductores. Ya estamos hablando de los que operan y manejan esos vehículos, ¿cierto? La 3, la responsabilidad de la empresa en los vehículos seguros, que se haga un correcto mantenimiento preventivo y unas condiciones técnicas de la flota. Como le pasó en el caso que comentó Pablo, el conductor simplemente chuleó y no revisó que el vehículo estaba con los frenos malos, que tenía una fuga de líquido, que ya había empapado toda la llanta. Eso es una reiteración, es decir, o algo que se presentó con reiteración y no fue del momento de la situación, sino que ya venía presentando la falla, ¿cierto? Infraestructura segura es simplemente cuando tenemos rutas, para el caso de nosotros, las rutas no son muy variables, ¿cierto? Cuando la empresa ya tiene unas rutas definidas, pues que esas rutas y esos protocolos se lleven en un entorno correcto y directo, ¿cierto? Y a lo último, el 5 es atención a las víctimas, esos protocolos de respuesta y registro de siniestros viales. Si ese vehículo ocasionó un siniestro vial, pues ese protocolo de respuesta que debe tener en cuenta para ese tipo de situaciones y resolución de todo lo que conlleva a ese accidente. Entonces, vamos a mirar cada uno de esos pilares, ¿cierto? Entonces, de gestión institucional y liderazgo es el plan de político de seguridad, lo que la empresa define, ¿cierto?
como plan estratégico de seguridad vial. Ese plan estratégico de seguridad vial tiene un responsable, ¿cierto? Se designa un líder que generalmente en las empresas es el HC o el líder de seguridad y salud en el trabajo en cada una de las empresas. Ya cada empresa define ese integrante como lo refiera, pero generalmente siempre tiene que ser ese tipo de situación. La empresa también debe asignar unos recursos para que ese plan de seguridad y salud vial se realice y se dé, ¿cierto? O sea, que garantice que esos recursos financieros, técnicos y humanos se den para que ese plan de seguridad estratégico de seguridad vial se materialice, no del papel a la realidad, ¿cierto? Eso es tiene que ver con la política de mantenimiento y con todo lo que tiene que realizar para que el plan estratégico funcione, ¿cierto? Y un compromiso directivo, que las directivas y ese líder de esa empresa se comprometa a que haya esa cultura vial y que se haya una retroalimentación y que ese plan estratégico de seguridad vial se lleve a cabo realmente, para que cuando lleve, como en el caso de Pablo, para cuando llegue la investigación, digan, la empresa cumple, la empresa dio, la empresa hizo, entonces ya la responsabilidad directa es ¿de quién? De mi querido conductor que no hizo lo que tenía que hacer al momento de hacerlo y se le capacitó, se le dijo, se le instruyó, se le entregó y él simplemente omitió la situación y conllevó al accidente. Porque siempre vamos a hablar de responsabilidades y hay responsabilidad institucional, hay responsabilidad colectiva y hay responsabilidad física o personal como tal. Siempre la situación va a ser de esa manera y siempre va a haber responsabilidades. En el caso de Pablo, cuando investigó todo el accidente y nuestro querido conductor no cumplió con lo que tenía que cumplir, que era revisar el vehículo y simplemente informar, ¿cierto? Listo, pilar 2, comportamiento humano y competencia. Entonces, la empresa debe hacer una selección de conductores. Afortunadamente, hoy en día, puedo decirlo por el caso de Bucaramanga, no sé en otras ciudades como tal, afortunadamente hoy en día la selección de conductores de vehículos de emergencia se está llevando a cabo de una forma correcta, ¿cierto? Y esos conductores deben ser certificados y esos conductores deben tener una experiencia, ¿cierto? Y verificar unos antecedentes que cuando ese conductor salga a manejar ese equipo o ese vehículo, salga a operar ese equipo, tenga una competencia segura física, mental y instructiva de que lo que va a hacer es llevar vidas y trasladar vidas, ¿cierto? Anteriormente se veían unas cosas, o no sé si aún se vean en diferentes ámbitos, que los conductores simplemente salen a arrollar, a avanzar y hacer lo que se les da la gana como tal. Eso tiene que ser una competencia de la empresa en esa selección de conductores, ¿cierto? Y que ese conductor también tenga una capacitación continua, que esa capacitación se dé en programas permanentes, tanto de seguridad vial, como de capacitación de entrenamiento de situaciones que se van presentando, reentrenamiento y manejo de todo lo que tiene que ver manejo defensivo en situación de tránsito y sobre todo del desempeño laboral en cada una de las situaciones en las que el conductor se tenga que ver involucrado, ¿cierto? Evaluación médica, que ese conductor cuente con unos parámetros físicos y mentales, ¿cierto? Para poder desempeñar esa labor, una actitud física y mental, ¿cierto? Y hacer un control de hábitos estrictos. Hoy en día los vehículos de emergencia cuentan con un GPS, la mayoría de los vehículos en las empresas, ¿cierto? Y ese GPS nos informa hasta cuántas veces frené, cuántas veces sobreaceleré, cuántas veces revolucioné el vehículo, si hice un viraje, si hice un subviraje, todo lo que tiene que ver con situaciones de datos, de información, esos vehículos ya lo tienen. Entonces las empresas están en la capacidad de hacer un seguimiento a ese vehículo y también lo que decía Pablo, si el compañero realmente durmió las horas que tenía que dormir, trabajó las horas que tenía que trabajar, o simplemente llegó a conducir ese vehículo cansado y ese cansancio lo conllevó a que hubiese un accidente. Entonces, ese pilar 2 del comportamiento humano y competencia es simplemente que la evaluación continua y esa recapacitación que se hace continuamente se cumpla para que el compañero conductor cumpla con todo lo que tiene que llevar. Profe. Señor, cuénteme. De hecho, hay otro dato curioso también, es que el Departamento de Transporte en Estados Unidos tiene una característica especial y es que hacen controles en las autopistas y verifican cuántas horas lleva el conductor manejando. Si se ha excedido el número máximo de horas que puede conducir al día, eso puede implicar la inmovilización del vehículo. Exacto. Mientras que acá en Colombia, por ejemplo, al conductor le meten, lo digo porque alguna vez manejé camión, a uno le toca entrar en jornadas hasta de 30, 35, 40 horas de viaje continuo, durmiendo ratico solamente en las cabinas. Exactamente, mire que hoy en día, pues afortunadamente hay empresas que ya están cumpliendo con esta normatividad en Colombia, empresas como Ecopetrol, empresas como públicas, sobre todo las empresas públicas,
en que las horas de sueño del conductor deben ser respetadas, y ya sea que se maneje por turnos y va a conducir de noche, pues que en el día haya tenido su descanso, y así sucesivamente, porque el descanso es tan importante. El alto índice de accidentalidad en vehículos se conlleva única y exclusivamente a falta de sueño. Anteriormente las empresas de transporte de pasajeros mandaban un conductor, lo que decía Pablo, 36 horas, o un cambio de manejar 36 horas, y el cansancio y la fatiga es uno de los índices más altos de accidentalidad. Se quedó dormido, un microsueño, y simplemente ocasionó el accidente y llevaba 60 personas en el bus, y ¿cuántas murieron? Entonces eso es importante. Para nosotros, en el caso de vehículos de emergencia, tenemos turnos, ¿cierto? Hay turnos de 8 horas, turnos de 12 horas, pero que esos turnos se conlleven a que el descanso del conductor o de la tripulación como tal, porque no solo es el conductor, si un tripulante llega a operar su vehículo cansado y va a hacer la atención del paciente, no va a pensar con racionamiento. Recordemos que el insomnio juega un papel muy importante y la falta de sueño juega un papel muy importante en este tipo de situaciones. Entonces, todo conlleva a que esa interpretación de lo que conlleva manejar un vehículo o operar un vehículo es con descanso. Y muchas gracias, Pablo, porque en Estados Unidos la verdad eso sí se cumple o se cumple. Aquí en Colombia estamos tratando de que ese tipo de situaciones se conlleven, pero pues acá el factor dinero y el factor producción y el factor trabajo a veces interfiere mucho en eso, pero es importante tenerlo en cuenta que si yo no estoy bien para operar mi vehículo, debo informarlo y debo decirlo para que no ocasionar un accidente. Vehículos seguros y confiables. Ya le doy paso a Juan Pablo. Vehículos seguros y confiables. Un mantenimiento integral, que ese vehículo cuente con un mantenimiento específico, es decir, que toda su flota vehicular cuente con ese mantenimiento, y que esas inspecciones diarias que yo como conductor del vehículo de emergencia debo realizar, esas preoperacionales, se realicen a conciencia, muchachos. Eso no es chulear por chulear, eso es revisar realmente que cuando yo me voy a subir a ese vehículo tenga frenos, tenga aceite, que no se me vaya a recalentar, que quizá cuando yo en el desplazamiento del vehículo no me vaya a fallar una manguera porque yo simplemente no observé que la manguera estaba chiteada o se quería romper, o simplemente el nivel de aceite estaba muy bajo. Todo esto en las inspecciones diarias conlleva una seguridad, es decir, que cuando yo me subo al vehículo, ese vehículo salga de una manera segura para que cuando yo lo necesite, en el momento que lo necesite, el vehículo cuente con las óptimas condiciones. Las llantas, muchachos, revisen la llanta, profundidad de las llantas, que no tengan alambres, que no tengan fisuras, que no estén pinchadas, que no estén bajas de aire. Todo eso influye mucho en desplazamiento y en la operatividad de un vehículo. Las condiciones técnicas, que todos los vehículos cumplen con las certificaciones técnico-mecánicas óptimas, que los documentos vayan en regla, que mi vehículo cuente con SOAT. No salgan con un vehículo sin SOAT, por favor. Eso ya es algo que las pólizas contractuales, extracontractuales en las ambulancias deben ir en una carpeta dentro de la ambulancia, porque en el caso de un accidente, esas pólizas son las que nos van a salvar en cuanto a situaciones de responsabilidades. Entonces, esos vehículos, documentos que yo tengo que verificar, sea algo que se pueda hacer tangible y verificable. Y los registros de flota, el mantenimiento actualizado en la hoja de vida. Cada vehículo debe llevar una carpeta con una hoja de vida de mantenimientos periódicos. ¿Cuándo se le cambiaron las pastillas? ¿Cuándo se le hizo porque simplemente yo observo que el vehículo frena bien, pero quizá ya el tiempo de uso de esas pastillas cumplieron los 3 años y simplemente no van a funcionar de la misma manera cuando yo lo vaya a requerir? Entonces, ese plan tercero de vehículos seguros y confiables es importante que lo tengamos en cuenta. Lo escuchamos, compañero, que nos quería decir algo. Y profe, ahí como para abonar a lo que dijo el compañero Pablo, sí. En los Estados Unidos eso es tan delicado que el vehículo se apaga. No es que si lo coge la policía, no, el vehículo está ya equipado con un sistema que él se apaga y tiene que llamar a la empresa para que le envíen a alguien como para desbloquearlo. Eso es bien delicado. Gracias, profe. Bueno, sí, gracias a Dios que por lo menos en países como Estados Unidos o países primermundistas, este tipo de situaciones nos dan a nosotros como esas pautas para que ojalá eso aquí en Colombia se siga implementando y ojalá en Colombia se cumpla, así como dicen el compañero Pablo, que se hace y si el vehículo se apaga. Eso debería suceder también acá, ¿cierto? Pero acá entonces el interruptor vamos a hacer nosotros aplicando el plan de seguridad vial, ¿cierto? Nosotros somos los que vamos a hacer como ese puente para decir el vehículo no está operable, el vehículo no puede salir de esta manera porque yo estoy verificando que mi vehículo, las llantas están lisas, que mi vehículo tiene bajo el nivel de aceite, que no tengo combustible y me voy a quedar sin combustible en la ruta. Todo esto es simplemente que ese plan estratégico de seguridad vial realmente se cumpla. ¿Y quiénes son los encargados de cumplirlo? Nosotros como operadores. ¿Listo? El pilar 4, infraestructura y rutas seguras, que la ruta en la que se va a estar operando sea una ruta segura, ¿cierto? Identificar esos puntos críticos, y aquí
cumple un papel muy fundamental, por lo menos para nosotros como operadores, las zonas de conflicto, ¿cierto? Zonas en las que quizá mi integridad, mi situación va a ser algo difícil para la prestación del servicio, riesgos psicosociales, riesgos de entorno de conflicto armado, etcétera, 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 ¿cierto? ¿Lo escuchamos, Juan Pablo? Bueno, otra de las cosas que le tienen, por ejemplo, frente a los organismos de seguridad, estamos hablando de policía, fiscalía, ejército, vehículos de valores. En esta parte de infraestructura se tiene, por ejemplo, el hecho del estudio de rutas. Y en ese estudio de rutas, por ejemplo, ellos no se pueden desviar ni un centímetro ni para la derecha ni para la izquierda, tienen que irse siempre. Normalmente, por ejemplo, siempre que ellos cogen una ruta es porque en toda la ruta hay cámaras de seguridad. ¿Para qué? Para que los puedan monitorear y en caso de que se llegue a presentar cualquier tipo de situación, pues tengan como tal imágenes de apoyo para eso. En la parte de infraestructura también se entra a manejar aspectos como lo que se está haciendo en este momento con Bomberos Cali, en la cual todas las ambulancias, todas las máquinas que ellos poseen, cuentan con cámaras frontales y traseras. Es decir, que el operador desde la sala de crisis tiene pleno control de absolutamente toda la ruta, desde que sale de la estación de bomberos hasta que llega al lugar del incidente. Es decir, que sin necesidad de estarle preguntando al conductor por dónde va, ya el operador sabe por dónde va, el GPS le va marcando, incluso las primarias imágenes que llegan ya el operador puede saber qué tan grande es el incendio, qué tan grande es eso, e iniciar la cadena de recursos. Entonces, en esa parte de infraestructura, cámaras, GPS, estudio de rutas, estudio de velocidades, posibles desvíos, son cosas que entran a jugar esa parte, tanto de la parte de puntos críticos, señalización, como el análisis de cada uno de los recorridos. Otra parte donde eso se ve, es por ejemplo en el sector hospitalario, y es que hay rutas hospitalarias. Eso es algo que normalmente mucha gente no conoce. Y es decir, una ambulancia en la vida real lo hacen por donde les da la gana, pero hay unas rutas por las cuales ellos tienen que transitar. ¿Por qué? Ejemplo, si van a transitar entre una ciudad y hay dos vías, normalmente ellos tienen que ir por las vías donde entren a cada uno de los municipios y tengan los hospitales cerca, de tal manera de que si el paciente entra en algún tipo de crisis, pues pueda obtener inmediatamente asistencia de cualquiera de los hospitales locales o de otras ambulancias que estén transitando por ahí. Y tienen vetado el andar por vías por donde estén completamente solos, donde no van a recibir ningún tipo de apoyo. Gracias. Exacto. Exacto, Pablo lo dijo muy, muy claro en ese sentido, y es que ese tipo de análisis de rutas hospitalarias ya se debe estar implementando en muchas situaciones en las que la ruta debe analizarse, por donde va a transitar la ambulancia y sobre todo el apoyo que pueda prestar. Esto se deriva mucho en las ciudades principales cuando hay esos apoyos mutuos, ¿cierto? A veces para la parte rural va a ser muy complicado, pero siempre debe haber, hoy en día en los vehículos, lo que decía Pablo, las cámaras frontales son una herramienta fundamental, tanto para la responsabilidad legal como para la protección de la misma empresa como tal en cuanto a la ruta. Entonces, importantísimo que esta infraestructura de rutas seguras del plan estratégico de seguridad vial de cada una de las empresas, sobre todo en cuanto a la seguridad, se preste y se dé, implemente. Y si yo estoy trabajando para una empresa y veo que la cámara de mi vehículo no está funcionando, informo para que esa herramienta como tal funcione realmente, ¿cierto? Así como la parte mecánica es importante, la parte de ayuda tecnológica también lo es. Mi GPS, el GPS de la empresa está botando otra ruta y usted va a entrar en una discusión en la por qué el GPS no está funcionando de manera correcta, o quizá le está enviando una velocidad a la que usted no está transitando. Entonces, ese tipo de situaciones también es importante reportarla, muchachos. Los puntos críticos y la señalización es muy importante estar pendiente. Recordemos las señales de tránsito, que esto ya lo debemos saber todos, respetar las señales de tránsito y sobre todo acudir a esos llamados de emergencia utilizando nuestras herramientas y equipo, muchachos. Algo que quería recalcar mucho en los vehículos de emergencia es la señalización. Nosotros estamos obligados a señalizar nuestro entorno laboral en el momento de la recogida o situación de un accidente, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que al momento de recorrer un accidente debemos señalizarlo para evitar y prevenir nuestra propia integridad y sobre todo informar que estamos haciendo ese tipo de acciones, muchachos. Y los análisis de recorridos es ese estudio periódico para optimizar la seguridad, ¿cierto? A veces en las rutas cogemos por una vía en la que generalmente siempre hay trancón, entonces analizamos esos recorridos para poder coger rutas alternas que nos puedan ayudar a que ese desarrollo
de nuestra actividad sea mucho más específica y mucho más rápida. Continuando con el último paso, muchachos, entonces, atención a víctimas y mejora continua. Entonces, yo como trabajador de la empresa puedo ayudar a que ese plan estratégico de seguridad vial, ¿cierto?, se mejore dando opiniones o dando aportes o situaciones que le pueden ayudar para que ese plan estratégico de seguridad vial mejore. Yo soy el encargado de dar esos aportes y de ayudar a que se mejore. Pablo, nos vemos. Profe, muy buenas noches. Qué pena, me tengo ya que retirar en este momento porque entro a otra actividad. Me excuso, Listo, entonces ya Pablo. luego me desatrasaré. Muchas gracias por sus aportes, muchas gracias por la clase. Entonces, muchachos, esa atención a víctimas y mejora continua simplemente es que los protocolos que yo estoy implementando, que yo estoy llevando en mi desarrollo laboral, realmente los realice, ¿cierto? Activación eficiente que desarrollo de apoyo y servicios de salud, que las redes de apoyo de todo lo que tiene que ver con mi desarrollo laboral, en cuanto a la empresa, las reciba y las dé como tal. Leonardo, lo escuchamos. Qué pena, profe, para informarle también, qué pena que no le participé mucho, pero estoy por aquí trabajando, entonces estoy ocupadito, pero los he escuchado. Y No para se informarle preocupe, que me voy a Leonardo. retirar, que estoy siempre un poquito atareado, entonces los acompaño en la próxima. Muchas gracias. Listo, Leonardo, muchas gracias por la participación, Leonardo. Entonces, muchachos, registro de análisis estadístico de los siniestros viales. Nosotros debemos llevar un registro de todo lo que tenemos que hacer en el desarrollo de nuestro entorno laboral. Es decir, ese registro que yo debo llevar como operador de vehículo de emergencia es simplemente esa atención. Realicé el registro, se recogió pacientes, se estabilizó pacientes, se llevó pacientes y se entregó en tal lado. Es un registro que a mí me puede servir o como historia clínica o como marco de representación legal. Es decir, si yo anoto lo que hago, si yo llevo un registro de lo que hago, puedo defenderme de las situaciones que lleguen a concebir o a presentar después, ¿cierto? Y seguimiento en caso de lesiones aprendidas para la prevención, lo que hablamos de la retroalimentación. Ocasionó un evento adverso cuando el compañero se fue a bajar de la ambulancia, no tuvo en cuenta el escalón y saltó, y al caerse de la ambulancia se lesionó, se ocasionó un esguince o una fractura o se golpeó la cabeza, tuvo un trauma. Todo ese seguimiento de los casos son lesiones aprendidas. Cada una de las situaciones que se presenten puede conllevar a una situación de mejora, un plan de mejora a futuro, ¿cierto? Entonces, planear, ese PHBA es simplemente planeamos, hacemos, verificamos y actuamos, ¿cierto? Todas las acciones que conllevan a la prestación del servicio en salud pueden ayudar a una retroalimentación. Estoy reiterativo y hablo mucho de lo mismo porque si hablamos de un plan estratégico de seguridad vial, es simplemente que ese plan estratégico de seguridad vial salva vidas. ¿Cuáles vidas? La mía, la de mis compañeros, la de mi paciente, la del familiar del paciente y la del entorno en el cual yo me voy a desarrollar como actor vial, muchachos. Esto que estamos hablando y que interactuamos hoy sobre el plan estratégico de seguridad vial, vuelvo y lo repito, cada una de las empresas para las que ustedes trabajan les implementa y les da a ustedes las acciones, pero nosotros como operadores de seguridad, de servicio, de vehículos de emergencia, estamos en la obligación de acatarlas, de verificarlas, de cumplirlas y de retroalimentarlas, muchachos. Esto es, hoy fue una clase mucho más teórica, pero vea que la importancia de los aportes de los compañeros ayudan a que entendamos que las situaciones se presentan realmente, que esto no es carreta, que esto no es cháchara, que esto es algo que realmente puede ayudar y que sobre todo puede ayudarnos a nosotros a salvar esas vidas y a cumplirlas para que nosotros también tengamos un entorno laboral seguro, muchachos. Muchísimas gracias, muchachos, por la prestación servida a esta clase. Créanme que es un tema realmente importante. Espero que haya quedado claro, sobre todo con los ejemplos y con la explicación, muchachos. Nos vemos en una próxima clase mucho más adelante. El jueves creo que tenemos clase nuevamente, muchachos. Espero verlos y espero que haya quedado todo muy clarito y que hayamos entendido lo que hablamos hoy y que sobre todo la pongamos en práctica, muchachos. Buenas noches para todos. William, ¿nos vas a decir algo? No, profe, gracias, muy amable. Una clase muy sustanciosa, Dios lo bendiga. Bueno, muchachos, que estén muy bien, que pasen muy buena noche. Buenas noches, profe, chao. Que estén muy bien. Buenas noches, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, buenas noches para todos. Buenas noches, profe, gracias.